Vamos a continuar con nuestra serie La soberanía de Dios. Y el tema de esta hora se titula Cuando Dios responde. Hace 8 días hablamos cuando Dios calla, ¿verdad? Cuando Dios guarda silencio. Hoy vamos a hablar cuando Dios responde. Salmo 121, versículo 1 y 2. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, o sea, a las alturas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando Dios guarda silencio y no viene la respuesta a nuestras oraciones, no significa que no nos escuchó, sino que nuestra petición puede ser que no está de acuerdo con su voluntad, puede ser que no va de acuerdo a sus propósitos, puede ser que no ha llegado el tiempo en el que Él responda, o puede ser que definitivamente nunca te va a responder. Y aquí surge una pregunta, pues entonces, ¿cuándo responde Dios a mis oraciones? Bueno, la verdad es que cuando Dios responde a nuestras oraciones, cuando éstas están en armonía con su voluntad. Responde a nuestras oraciones cuando están en armonía con sus propósitos. Y responde a nuestras oraciones cuando están en el tiempo que Él sabe que es mejor cuando nos responde. Y viene otra pregunta aquí. Entonces, ¿cómo puedo saber yo si mis oraciones están en armonía con su voluntad? ¿Cómo saber, pastor, si mis oraciones están conforme a sus propósitos? Pues es sencillo. Si recibes lo que pediste, no es muy complicado. Si tú recibiste lo que pediste, es porque estaba de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos, y era el tiempo exacto. Abraham tardó 20 años en recibir la promesa, la oración y la promesa que Dios le había dado, y él creyendo de que le iba a mandar un hijo. Tardó 20 años. Otros oran y es inmediata la respuesta. Son cosas que solamente le competen a Dios. Ahora bien, si yo no recibo lo que pedí, no me voy a frustrar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sé que Dios es soberano y yo acepto con gozo su voluntad, porque el Señor sabe mejor que yo lo que me conviene. A veces oramos y Dios responde, pero escuchen, Satanás estorba y como que detiene, y hay una guerra en los cielos. Vamos a hablar un poco de esto más adelante. Entonces, si yo oro, le pido al Señor y no responde, no me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque sé que todo está en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Si me responde, pues gloria a Dios, y si no, gloria a Dios también. Pablo lo entendió perfectamente y lo estudiamos hace 8 días. Cuando él oró 3 veces al Señor, que le contestara una oración urgente. Él estaba padeciendo una enfermedad y Dios guardaba silencio, él seguía orando, volvió a pedir 2 veces, guardó silencio 3 veces y viene la respuesta. Pero no era la respuesta que él quería, sino la que Dios quiso responder. Le dijo: bástate mi gracia. Pero Pablo dijo: entonces, más bien me gozo yo en las tribulaciones, en mis debilidades, porque cuando soy débil, cuando ya no tengo en qué apoyarme, entonces Dios se hace fuerte y yo me hago fuerte en Dios. Por eso me gozo en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Y estas son verdades en la Biblia muy sencillas pero muy profundas. Como yo les comento y les reitero a cada momento, que mucho de eso se ha dejado enseñar porque se ha centrado todo en el ser humano, que pídele y haz tu lista y exígele a Dios y cuéntale hasta 3 y no sé cuánta cosa. Entonces vamos a ver unos ejemplos de oraciones contestadas para que vean cómo, pues Dios también, obviamente, yo les aseguro, hermanos,
que son más las oraciones que Dios nos responde que las que no nos responde. Y si hacemos un balance de nuestra vida cristiana, tenga 5, 10, 15, 20 años, te vas a dar cuenta que Dios ha respondido muchas oraciones. ¿Cuántos pueden decir, así es? Pero también tenemos que estar entendidos y sabios de que a veces Dios no las responde. Pues hoy vamos a hablar cuando Dios responde. Y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 3. Y habla una historia muy interesante de un rey, se llamó Salomón. ¿Han oído hablar de Salomón? Y esta es una historia muy interesante de cuando Dios responde. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5. Dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos quisieran que Dios les preguntara eso, que les dijera eso? Se le aparece Dios y le dice: Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Ahora aquí yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo orarías tú? O mejor dicho, ¿qué pedirías tú? ¿Qué pediría yo si Dios me dijera: Chuy, pídeme lo que quieras? Entonces, a lo mejor usted diría: ahorita es cuando. ¿Cuándo qué? ¿Cómo pediría usted? Jorge Lozano habló de un caso verídico que viene a mi memoria, de un presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, que usted sabe que los presidentes pues siempre están recibiendo peticiones de la gente, que pongan el drenaje, que pongan la luz, que provea empleos, y todo es una pide, y el presidente está para tratar de suplir las necesidades de sus gobernados. Entonces cuenta esta historia que un día, entre la fila de personas que iban a pedirle cosas al presidente, iba una viejecita, y esta viejecita estaba sentada ahí, ¿no?, esperando su turno. Y cuando le toca su turno, ella entra delante del presidente, y el presidente pues estaba así un poco distraído. Señora, pase, por favor, siéntese. ¿Cuál es su petición? ¿Qué es lo que usted viene a pedir? Entonces la viejita le dice a Abraham Lincoln, le dice: no, señor presidente, yo no vine a pedirle absolutamente nada. Al contrario, mire. Entonces se agacha la viejita y saca una bolsita. Dice: mire, yo cocino unas galletas muy ricas. Entonces yo no vine a pedirle nada. Yo vine a darle este regalito, estas galletitas para que se las coma con su familia en la cena. Yo no vine a pedirle nada. Entonces el presidente Abraham Lincoln se impactó, ¿no? Y titubeó en su habla y dijo: señora, pero él estaba acostumbrado a que siempre le pedían. Y cuando llegan a darle, él titubeó. Y esta ilustración es muy interesante, porque normalmente nosotros vemos a Dios como si fuera Abraham Lincoln. Arréglame el drenaje, dame trabajo, dame... Y después de todo, ¿a quién iremos? ¿Verdad? ¿De dónde viene nuestro socorro? Pero yo quiero que pongan atención en esta historia. Dios le dice pues a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: quiero un carro nuevo. ¿Así dijo? ¿Por qué siempre que hablamos de oración o que pensamos en oración, por qué siempre es algo, lo que pedimos, por qué siempre son cosas materiales? A ver, ¿por qué casi siempre? ¿Por qué casi siempre es que me solucione este problema el Señor? ¿Por qué casi siempre? Bueno, después de todo, ¿a quién iremos? ¿No es cierto? Es decir, está bien pedirle a Dios, porque Él dice que sean conocidas vuestras peticiones. Dijo Pablo, delante de Dios con toda oración y ruego. Pero sigamos con la historia. Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre,
porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo, o sea, él, Salomón, que se sentase en su trono como sucede en este día. ¿Qué está haciendo Salomón aquí? Está haciendo una remembranza, un recordatorio de lo bueno que Dios había sido con su padre David. ¿Qué está haciendo Salomón aquí? Reconociendo la bondad de Dios. ¿Cada cuándo usted reconoce las bondades de Dios? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces Salomón está haciendo un recordatorio y es adoración, es alabanza. Y sigue diciendo en el versículo número 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven. Aquí significa sin experiencia para gobernar en el hebreo, porque allí estaba siendo puesto como rey para gobernar Israel, ¿sí? Entonces le dice, yo soy joven, no tengo experiencia, Señor, y no sé cómo entrar ni salir, no sé. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, le dice, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Fíjate la petición de Salomón, le dice, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Qué petición? ¿Qué petición? Es rarísimo las peticiones que se leen aquí, que digan, para que Dios me dé un corazón entendido, sabio, inteligente, que se me quite lo que soy, que sepa yo cómo solucionar mis problemas, que sepa yo cómo enfrentar las cosas de la vida. Casi no se ve. ¿Se fijan en eso? Esta oración de Salomón yo le llamo la oración irresistible. Dios no se puede resistir ante una petición de ese tamaño. Está interesantísima la historia. Sigamos leyendo. Da pues a tu siervo corazón entendido. Significa corazón sabio, inteligente. Yo quiero que notes cómo no dice una mente, sino un corazón. Porque el corazón es lo más profundo del hombre. Jesús habló de que del corazón salen los malos pensamientos, las malas cosas. Entonces Salomón dice, dame un corazón entendido, sabio. No sé cómo gobernar. ¿Tú no sabes cómo gobernar tu familia? Ahí tienes una oración irresistible para Dios. Fíjate. ¿No sabes qué hacer en tu trabajo? ¿Está creciendo tu empresa? Pues, y no sé qué. Pídele a Dios. ¿Qué? ¿Más sucursales? Si no puedes con las dos que tienes o con la que tienes, ¿para qué quieres más sucursales? Pídele un corazón entendido. Y luego sigue diciendo, da pues a tu siervo corazón entendido para dos cosas. Número uno, para juzgar a tu pueblo, es decir, para gobernar a tu pueblo, para que yo sepa cómo gobernarlos y dirigirlos. Es un pueblo grandísimo, Señor, y yo necesito un corazón entendido, inteligente. Necesito la sabiduría tuya en mi corazón, en mi espíritu. Dame pues, Señor, corazón entendido para juzgar a tu pueblo, número uno. Y número dos, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Que yo me acuerde, yo nunca he escuchado que alguien pida esto. Seguramente habrá. Pero es rarísimo ese tipo de oraciones. Y luego hay que añadirle que bombardean a los hijos de Dios con el falso evangelio de la prosperidad. Pues olvídese más. Y la gente vive en un desorden, la gente vive en un materialismo recalcitrante que ofende a Dios. ¿Y dónde quedó la sabiduría del corazón? ¿Y dónde quedó el discernimiento para saber qué es bueno y qué es malo? ¡Qué oración, hermanos! ¿Quieres saber cuál oración responde? Pídele eso.
Ah, no, pues es que pues eso no me va a llevar a Puerto Vallarta, hermano. Pero ahí no termina la historia. Dice, dame pues ese corazón para que yo sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate, hay cristianos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y la Biblia dice, ay de aquel que a lo bueno le llaman malo. No saben discernir, son tan inocentes, son tan ingenuos. No saben cuando está hablando un falso profeta, no se dan cuenta. Dicen, ay, mira, qué ungido. Y los engañan, hacen mercadería de ustedes y no saben discernir. Pues se van con la finta porque les citan 2, 3 versículos, porque ponen carita de Juan Diego, y porque gritan, y porque hacen show en la plataforma, y se apantallan los hijos de Dios. Y no se están dando cuenta, realmente, no saben discernir entre la verdad y el error, entre lo bueno y lo malo. ¡Qué oración de Salomón! Sigo leyendo. Porque, pregunta Salomón, ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Quién? Versículo 10, fíjate. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. La palabra le agradó a Dios, viene del hebreo yatab, con B grande, que significa sano. Tiene varios significados. Voy a mencionar solamente algunos. Uno es sano, otro es hermoso y también alegrarse. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Cómo podemos aplicar la palabra sano? O sea, le agradó a Dios. Fue una oración totalmente limpia, sana. ¿Tú crees que cuando nosotros oramos a Dios podemos esconder delante de Él nuestras intenciones verdaderas? ¿Verdad que no? Pero para nada. Es decir, que en la oración nosotros tenemos que ser 100% genuinos, sinceros. No podemos esconder absolutamente nada delante de Dios. Entonces, una oración sana, limpia, es contestada por Dios. Y aún así, fíjate, si no es el tiempo, puede tardar 1 mes, 2, 3, 1 año, 2, qué sé yo. Pero es una oración que agrada a Dios. Ahora, otro significado que le agradó a Dios la oración es hermoso. Es decir, fue una oración hermosa delante de Dios. Si tú como ser humano no sabes apreciar lo hermoso de la creación de Dios, lo hermoso que tiene la vida a pesar de todas las vicisitudes y cuanta cosa, si tú no sabes apreciar lo hermoso del Señor, no vas a entender esto. Entonces cuando dice que le agradó a Dios, fue una oración hermosa delante de Él. Y también significa alegrarse. En otras palabras, se alegró Dios, fíjate, se alegró Dios que Salomón le haya pedido corazón entendido, sabio. Le agradó. Pregunta, ¿qué tan sanas son tus oraciones? ¿Qué tan hermosas son tus oraciones delante de Dios? ¿Alegran el corazón de Dios? O te puedes imaginar al Señor otra vez con la misma, no entiende. Y luego el Señor le habla al pastor, enséñales, les habla a los pastores, y el pastor papaloteando por allá, en las mismas cosas el pastor. Qué triste, ¿no? Condición. Y el Señor, otra vez ahí está el cristiano, no, Señor, ahora sí, mira, dame esa gerencia, si no me muero. Y el Señor otra. ¿Para qué quieres esa gerencia si eres tan, ya ni te digo? No vas a poder con esa gerencia. ¿Para qué la quieres? Y yo tengo el presentimiento de que muchas de nuestras oraciones no son sanas, no son hermosas y no alegran el corazón de Dios. Pero Salomón
Fíjate, aquí Salomón está en un momento de... No quiero usar la palabra avivamiento, no me gusta mucho esa palabra. Está en un fuego, porque él estaba en ese momento a punto de comenzar a dirigir al pueblo de Israel. Y cuando uno está en esa situación, uno está clamando al Señor. El problema es cuando después viene la respuesta, como en el caso de él, y fíjense, después él se desvió. Ustedes saben la historia. Fíjense cómo es el asunto. Muchos se desalientan porque Dios no les responde y le reclaman. Y luego les responde y se tuercen. Ay, Dios mío. ¿En dónde está el mal? ¿En Dios o en nosotros? Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, Timoteo. Entonces, seguimos leyendo. Y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. Y le dijo Dios, fíjate lo que le dijo, porque has demandado esto, o sea, corazón entendido, sabiduría para gobernar, y no pediste para ti muchos días. Esta frase habla de que en ese momento, en el corazón de Salomón, no había nada de egoísmos. Por cuanto no pediste para ti muchos días, dame, Señor, muchos días de vida, y dame salud, dinero y amor. Por cuanto no hay egoísmo en tu corazón, Salomón. Dice, ni pediste para ti riquezas. Uy, ¿cómo hace falta este mensaje en la iglesia de hoy? ¿No es cierto? Ni pediste para ti riquezas. Es decir, tu corazón, en tu corazón no hay ambición de cosas terrenales, Salomón. Por cuanto no me pediste sin egoísmos. Nada para ti. Y no me pediste siquiera nada. Yo veo tu corazón, Salomón, que no está agarrado a las cosas de esta tierra, a las cosas materiales. Y si algo caracteriza a la iglesia de hoy, es el profundo materialismo, hermanos, que se está dejando sentir en la iglesia cristiana alrededor del mundo. Esto es muy lamentable. Y repito, otra vez, atizado el fuego con todas esas doctrinas materialistas que no te llevan en pos de Dios, sino en pos de las cosas terrenales. Entonces, por cuanto, retomo, no hay egoísmo en ti, no pediste para ti muchos días, no hay ambición de cosas terrenales ni materiales para ti, no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos. Es decir, no hay amarguras en tu corazón, Salomón. No hay rencores en tu corazón, Salomón. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, y cuando oréis, perdonad? ¿Recuerdan? En Mateo, cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, y Él les enseña lo que se conoce como el Padre Nuestro. Y Jesús les dice, y cuando estéis orando, después de que les da los primeros versículos del capítulo, les dice, y cuando estáis orando, perdonad, porque si no perdonáis a los hombres de todo vuestro corazón sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y en el Padre Nuestro, parte de la oración decía, danos hoy nuestro pan de cada día. No nos dejes caer en tentación. Se está pidiendo, fíjate. Y dice, pero si tú no perdonas, tampoco vuestro Padre. Entonces la oración no llega a Dios. Entonces vemos aquí un corazón agradable delante de Dios, sin egoísmo, sin ambiciones, sin rencores, sino que demandaste para ti, estoy en el versículo 11, sino que demandaste para ti inteligencia. Fíjate nada más, eso fue lo que pidió, inteligencia. Para oír juicio. Aquí oír juicio en el hebreo significa, dame inteligencia para impartir justicia al pueblo. Ay, hay que orar para que los diputados oren y los senadores. Ay, no. Es que ahí está viendo las noticias, ahí en Tabasco se dieron, pero con todo. ¿Cuántos lo vieron en la televisión? Qué increíble, no lo puedo. Tú lo ves. Esos son los que están gobernando al pueblo.
Puros barbajanes. Santo Dios. Por eso la gente está como está. Por eso los países están como están. ¿Cómo estamos orando nosotros? ¿Qué petición la de este hombre? Dame inteligencia para ser un hombre justo y repartir justicia, Señor, y beneficiar a tu pueblo. Versículo número 12. He aquí, dice, lo he hecho, dice Dios, conforme a tus palabras. Pero fíjense el final de la oración. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto dice que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, le dice. Wow, esa es la oración irresistible para Dios. Versículo 13, vean nada más qué respuesta, dice. Y aún, dice, también te he dado las cosas que no pediste. Oh, qué versículo. Salomón en ese momento tenía su vista puesta en las cosas que no se ven. ¿No es cierto? ¿Y qué no dice la Biblia? Que nosotros debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Entonces, ¿por qué invertimos el versículo? Y luego estamos todos frustrados. ¿Por qué no responde Dios? Porque no tenemos un corazón sabio, entendido, que no sabe pedir, no sabe cómo conducirse, no sabe cómo solucionar sus problemas, pero si quieres un carro nuevo. Qué inteligentes somos. Pero si quieres un super negociazo. Hermanos, qué hermosísimo pasaje. ¿No se les hace así? Es hermosísimo ese pasaje. Fíjate, cuando yo iniciaba mi vida cristiana ya hace bastantitos años, yo tuve un maestro de la Biblia que me llevó ese pasaje y me dijo: Chuy, aquí lo tengo. Dice: cuando tú ores, si tú llegas a ser pastor, ministro, todavía yo no era en ese tiempo, obviamente. Dice: Chuy, no le pidas a Dios cosas materiales. No le pidas cosas de la tierra. Pídele las cosas eternas. Pablo decía: anhelad los mejores dones del Espíritu. ¿Anhelad qué? Los mejores carros del año, así dice. Las mejores casas del barrio. Así no dice. Y me insistió tanto, hermano. Yo siempre, cuando nos juntábamos a orar, él cuando presidía, él siempre estaba pidiendo, haciendo este tipo de oraciones. Y se me quedó muy grabado en el corazón. Y les voy a decir algo que en muy contadísimas ocasiones yo lo digo. Pero con los dedos de estas manos, yo puedo contar las ocasiones en que he pedido algo material a Dios en toda mi vida cristiana. No estoy diciendo que soy un super hombre, no. Salomón, qué corazón en ese momento. Después falló. Todos somos hombres que fallamos. Pero escúchenme bien, hermanos. Inviertan el objetivo de sus peticiones y su vida va a ser diferente. Hagan esto. Ahí está. En el Nuevo Testamento Jesús lo dijo. Las añadiduras vienen después, las cosas que buscan los que no conocen a Dios, los que están allá afuera. Esas se las voy a añadir. ¡Qué oración! Y aún también, continúo, te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Aquí riquezas no necesita mucha explicación. Habla de toda clase de bienes materiales. Él vestía lujosamente. Fue un rey, fue el más esplendoroso de su tiempo. Su sabiduría, pero no, eso no fue lo que trascendió, fíjate. Eso no fue lo que la fama de Salomón tenía. Ay, usa unos trajes Hugo Boss impresionantes. Pero trae
un auto Mercedes-Benz. No. La gente oía de su sabiduría. ¿No es cierto? Que una vez llegó una reina, la reina de Sabá, una reina que había escuchado la sabiduría de Salomón y lo grandioso de ese hombre. Entonces ella viajó por no sé cuántos días por el desierto, y cuando llega ella se postra y dice: Rey, yo vengo a escuchar y a conocer de la grandeza de tu Dios, le dice, y de lo grande que eres tú. Cuando estuvo un tiempo ahí en el palacio con Salomón, cuando ella se va con todo su séquito, todavía le regala oro. Fíjate nomás, todavía le regala oro y le regala vestidos y le dice: órale, ahí te va más. Y dice: yo había escuchado, pero lo que yo escuché no se compara con lo que mis ojos han presenciado. ¿Cómo quieres estar en el lecho de muerte tú algún día? ¿Lleno de riquezas o lleno de sabiduría? ¿Cómo quisieras? Ahí dándole las últimas instrucciones a tus hijos. Hijo, y estoy ahí ya entregando el equipo y dando sabiduría para acá. Y tú, hijo, por favor, lo que ya te he dicho, busca a Dios y da. ¿Qué diferencia en todas esas cosas? ¿No lo alcanzan a ver así? Entonces dice: te he dado, no pediste todo eso, sin embargo te lo doy, le dice, riquezas y gloria. Aquí habla de majestuosidad. Inclusive en el hebreo, gloria, perdón, significa majestuosidad. Y era un rey majestuoso. El templo que construyó, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, hermano, con una majestuosidad impresionante. Pero ese no era el objetivo de él. ¿Lo están viendo así? ¿Cuál era su petición y su objetivo? Era muy diferente. Entonces dice: de tal manera, le dice en el versículo 13, que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Esta es una oración irresistible. Y fíjate en el Nuevo Testamento lo que dice en Santiago 1:2. Vayan conmigo. Santiago 1:2. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, ¿cómo es eso, pastor? Bueno, sigamos leyendo. Sabiendo, el ignorante pues no sabe, pero el que está entendido, fíjate, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, carácter. Se vas formando. Todo un hombre de Dios, toda una mujer de Dios. Versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos. Aquí perfectos habla de madurez. Para que seáis maduros y cabales, o sea, en tus 5 sentidos, bien equilibrado, sabiendo cómo responder a las diferentes situaciones con paciencia. Sigo leyendo. Perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, escuche bien, la frase, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, se refiere a los versículos de arriba. Ese es el contexto. Si alguno no sabe cómo enfrentar las pruebas de la vida, pídale a Dios sabiduría. ¿Por qué, Señor, estoy pasando esto? Y Dios te va a responder, te va a decir: porque estoy tratando contigo, no me gusta tu carácter, o estoy probando tu fe, o estoy purificando tu fe, o estoy formando carácter en ti. A veces Dios guarda silencio, pues tú también calla, bástate mi gracia. Para eso se necesita sabiduría, hermanos. ¿No es cierto? Por eso dice aquí: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para saber enfrentar las cosas de la vida. Y escúchame bien, cuando tú le preguntas a Dios: y Señor, ¿y por qué no me contestas esto? Bueno, si Dios calla, tú calla.
Si te responde, gózate, y si no, también gózate. ¿Qué no dice en el versículo 2? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, dice, el cual, o sea, Dios da a todos. ¿Qué les da? ¿Cómo les da? Abundantemente. Y fíjate aquí, esta es una de las oraciones que Él contesta sin reproche. A veces pedimos y el Señor dice, ¿y de cuándo acá crees que haces lo que te da tu gana y me pides? Cuando tus caminos son torcidos, cuando estás haciendo tranza, entonces ¿cómo te voy a contestar que bendiga tu negocio? Si eres un ladrón, no les pagas a tus empleados. Estás transando a la gente. ¿Cómo quieres que te conteste tu oración? Eso es reprochar, ¿no es cierto? Pero si tú le pides a Dios sabiduría, así andes como andes, precisamente la necesitas. Por eso es sin reproche y es abundante. Esta es otra oración irresistible, que Dios contesta sí o sí. ¿Cuántos les gusta esta oración? No, si yo les hubiera dicho cuántos, otra cosa, amén, hasta brincaban del asiento. Y hoy decimos, ¿verdad, Chuy? Así, amén, mi cielo. Aleluya. Qué bonita historia. Entonces, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué? La sabiduría. ¿Qué le dio a Salomón? ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le dio Salomón? ¿Qué le dio Dios a Salomón? Sabiduría. Y como le agradó a Dios y vio una oración hermosa y un corazón recto delante de él, se alegró Dios y dijo, este es de los míos. Así es como este. Así como Job. ¿Por qué Dios lo enriqueció tanto? Dice, no anda ahí, pide. Diario hacía sacrificios de adoración ese Job a Dios. ¿Sí o no? Y se anticipaba, se adelantaba y ofrecía a favor de sus hijos por si quizá pequen, decía. Ese sí era sabio, íntegro. Y Dios lo presumía, imagínate. Vamos a ver otra historia en Segunda de Reyes capítulo 20. Es una historia totalmente diferente, pero también tiene mucho que aprender. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 1 al 6. Aleluya. Segunda de Reyes 20, 1 al 6. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. ¿Quién era Ezequías? Era un rey. Era un rey piadoso. Amaba a Dios. Dios lo había prosperado tremendamente. Era un rey sabio. Tenía corazón entendido. Dios le había dado paz. Le había dado riquezas. Eventualmente tuvo por ahí un error que cometió, porque de pronto como que el orgullo se le empezó a subir por la grandeza de su reino. Y Dios le habla en esta misma historia, está en Isaías, en el capítulo 32. Y dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Ayer una señora me decía, pastor, fíjese que me detectaron un tumor canceroso. El cáncer es de muerte, ¿no es cierto? Hay un hermano que tiene muchos años en la congregación que le acaban de detectar ya hace unos meses, un tumor maligno y le están dando quimioterapia. Es una enfermedad de muerte. Y a este rey le cayó una enfermedad de muerte. Yo me puse a investigar si había algo que indicara qué tipo de enfermedad, y empecé ahí a buscar, y empecé a encontrar que era muy probable
que lo que le cayó a él haya sido la peste, porque el ejército con el cual ellos iban enfrentando o estaban en guerra contra los persas, Dios les dio una victoria a los israelitas y hubo una mortandad y se cree que fue la peste, y se cree, dicen algunos teólogos, no hay nada seguro, pero bueno, por las investigaciones que hacen los entendidos, dicen que era la peste, era una enfermedad de muerte. ¿Sí? Ustedes han leído o visto documentales como a través de la historia, cuando la peste cuando dio en Europa, en Francia, en Alemania, todos casi los borra del mapa. Pero se morían por montones la gente. Era una enfermedad incurable y una muerte horrible, con mucho dolor. Pues cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. Ahora, Isaías era un profeta de Dios. No era de esos profetas de almohadilla. No era de esos profetas de pacotilla. No era de esos profetas lisonjeros. No. Ese era un profeta que tenía comunión con Dios. Y Dios le dijo a Isaías: ve y dile a Ezequías que se va a morir, que prepare todo. Y el otro iba obediente, ¿no? Y así como que, ¿te imaginas llegarle con esa noticia? Ahí vemos que los verdaderos siervos de Dios no temen decir la verdad. Lo que caracteriza a muchos profetas de hoy es que todo lo que hablan son bendiciones, súper bendiciones. Hoy el mundo va a ser cada vez mejor. Y eso es totalmente contrario a la Biblia. ¿No es cierto? Jesús lo dijo. Y eso dice, no, cada vez va a ser mejor. México va a ser Estados Unidos. ¿Cuál? Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿dónde está la fe? Pura apostasía. Y nos hablan de gran avivamiento. ¿Cuál avivamiento? ¿Cuál? Avivamiento de la brujería y de cuanta cosa. Pero no solo afuera, dentro de la iglesia. Pues Isaías no era de estos, fíjese. Ahora piense un momento, ve y dile al rey que se va a morir. ¿Usted le diría? Mejor siga la historia, pastor. Bueno, pues le seguimos, pues. Entonces el profeta, hijo de Amós, y le dijo Jehová, y le dijo, o sea, Isaías al rey, Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Y se da la media vuelta y se sale. Y el otro se queda ahí todo, ¿te imaginas? Bueno, él ya estaba con esa enfermedad. Seguramente su corazón ya estaba reflexionando, me voy a morir. Ahora, ¿ustedes creen que Ezequías oraba para que Dios lo sanara? Sí. Pero fíjense, vamos a seguir leyendo. Entonces le dice, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. O sea, da instrucciones de cómo va a quedar el reino, de cómo vas a dejar todo. Ordena tu casa. Ahora, en ese momento él no tenía hijos. No tenía hijos, Ezequías. Porque vas a morir, no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y se tomó una botella de tequila. ¿Eso hizo? Entonces, ¿por qué algunos que se dicen cristianos, viene una prueba de muerte o una prueba difícil, y en lugar de ir de dónde vendrá mi socorro y refugiarse en Dios, se refugian en las drogas, se refugian en el alcohol? ¿Por qué? Yo a veces he pensado, y tal vez tenga la respuesta, porque no son hijos de Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios volteen sus ojos ¿a dónde? Al cielo. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Entonces Ezequías dice que se vuelve su rostro a la pared, fíjate, que nadie me vea, solo Dios y yo. Y oró a Jehová y dijo, te ruego, te suplico, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. ¿Tú puedes hacer esa oración? Yo he andado bien derecho, Señor. Se rieron nerviosamente. Pues fíjate, ¿qué es lo que está haciendo aquí? ¿Está como chantajeando a Dios? No. Lo que pasa es que
tenemos que irnos al contexto de los hombres del Antiguo Testamento. La ley decía, si anduviereis en las cosas que Jehová tu Dios te da, yo también te digo que te prosperaré, que te bendeciré y echaré fuera la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces él apela a eso y dice, Señor, te ruego que hagas memoria, que recuerdes. ¿Ustedes creen que Dios lo tenía en memoria? Claro, de que he andado delante de ti en verdad, dice, y con íntegro corazón. Aquí significa completo corazón dedicado a Dios. ¿Tú tienes tu corazón dedicado a Dios 100%? Tú puedes decir sí. Yo te puedo decir sí. Pero el único que sabe si mi corazón es entregado a Dios 100%, si tu corazón es entregado a Dios 100%, es Dios. ¿No es cierto? Y he hecho las cosas que te agradan. Podríamos decir nosotros esto, Señor, yo he hecho lo que te agradas, Padre. Pues Ezequías lo hizo. Y lloró Ezequías con gran lloro. O sea, esta frase con gran lloro en el hebreo significa a gritos. O sea, lloró desconsoladamente. Escúchame bien, caminaba con Dios, andaba con Dios, pero todavía no se quería morir. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes se quieren morir? Nadie. Nadie levantó la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir 2000 años? Todos levantaron la mano. Nunca nos queremos morir, pero de algo nos tenemos que morir. Sin embargo, fíjate, Ezequías dice que llora amargamente. Sigo leyendo, versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea, él llegó, le dio el mensaje y se fue. No pidió ofrenda, no cobró. No, imagínate, ¿tú crees que le iba a andar dando el otro? Dice, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, él va caminando. Yo me lo imagino a Isaías todo así turbado y como diciendo, no sé si iría orando o no dice la Biblia, pero como era un hombre piadoso y él sabía que como Ezequías no había habido muchos reyes, es muy probable que Isaías haya ido caminando, atravesando el patio, diciendo, Señor, ¿por qué lo bueno se va? ¿Por qué la hierba mala nunca muere? ¿Y por qué los buenos sí, Señor? ¿Por qué no lo dejas? No sé, no dice la Biblia, pero como era un hombre piadoso, es muy probable que iba haciendo esta oración. De pronto Dios le habla, y fíjate lo que le dice. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5, vuelve, regrésate, y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Me gusta esa frase. Dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, dile, el Dios de David, tu padre, dice, dile esto, yo he oído tu oración. Ay, qué bonito, ¿no? Yo he oído tu oración. Y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, le dice. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años, le dice. Wow, ese vivió horas extras. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Yo dije, hace rato los persas, no eran los asirios. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Qué sucedió aquí? Cuando Dios responde la oración. Ahora, ¿por qué respondió la oración? Casi inmediata. ¿Saben por qué? Porque estaba en los planes de Dios, en el propósito de Dios y porque Dios así quiso. Aquí hay una familia. Hay una familia que está sentada aquí ahorita, que hace 8 días, cuando terminé la reunión, me dice, pastor, déjeme contarle un testimonio. Dice, fíjese que mi mamá le dio una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad le dio, y estaba para morirse.
Entonces mi esposo y yo oramos, dice, y que la sana el Señor casi instantáneamente. Y mi mamá ya es una mujer grande, dice, de edad, anciana. Y pues estábamos contentos y todo, pero como a los 3-4 días que le da un infarto cerebral de muerte. Y volvimos a orar y dijimos, bueno, Señor, y pues los médicos estaban sorprendidos por la primera sanidad. Pues cuando viene la segunda enfermedad, lo más probable es que los médicos dijeron, no, pues es que ya le dio lo mismo, o qué sé yo. Pero no, era otra cosa. Y oraron por ella y Dios contestó la oración así rápido, casi instantáneo. Y la señora ahí anda otra vez caminando. Y Dios la sanó 2 veces en un lapso de semana y media de 2 enfermedades mortales. ¿Por qué? Porque Dios quiso. ¿Por qué? Porque es muy posible que Dios lo hizo así para testimonio a la familia que no cree. Para que quede como testimonio de que los milagros existen. Me decía esta señora, esta hermana, que el médico, uno de los médicos le dijo, oiga señora, usted tiene palancas con el de arriba, ¿verdad? Bueno, yo oré por mi padre que le dio también un infarto cerebral y no lo sanó el Señor, se lo llevó. Cuando Lázaro murió, Jesús llegó ante la tumba, ¿se acuerdan? Capítulo 11 de San Juan. Entonces le dice, quiten la piedra. Y ay Señor, y él ya le dice una de esas, María, ya huele mal, porque hace varios días que murió. Mira, dice, Jesús le dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, yo sé, Señor, que resucitará en el día posterior. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, resucitará. Ahora, dice la Escritura que Jesús oró y le dijo al Padre, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas. Así, literal, porque siempre me escuchas. Ahora, ¿recuerdan cuando Él dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué en todas las peticiones de Jesús las respondió el Padre? Porque todas iban. ¿Por qué cayó cuando Jesús estaba en la cruz? Porque su propósito era que su hijo muriera en la cruz. Y lo demás, fíjate, pocas veces nos ponemos a meditar de que Lázaro, después de que él había resucitado, volvió a morir. Entonces, si Jesús sabía que volvía a morir, ¿por qué lo resucitó? Si al rato lo iban a, unos pocos años lo tendrían que enterrar de nuevo, y que otra vez iban a ir a buscarlo y ahí lo iban a traer, resucite y resucite. No, se necesita, fíjate, hay algo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Se llama sentido común. ¿Saben lo que es el sentido común? El sentido habla de una percepción que es común en todos los seres humanos, que Dios nos lo dio, pero no todos lo usan. No todos usan el sentido común. ¿Cómo es esto? A ver, ¿cómo se usa el sentido común? Por ejemplo, ¿entiendes que te vas a morir un día? Ok. Entonces, ¿por qué algunos tienen temor? Si tú tienes a Cristo, estás seguro en Cristo. Si tú crees en Él, vas a resucitar, vas a tener vida eterna, ¿no es cierto? Entonces, el cristiano necesita usar también su sentido común, que es algo que nos dio a todos. Fíjate, hay gente allá afuera que a veces es más inteligente que los cristianos en cuanto al sentido común. Lo usan más. Dicen, ay, oye, por lógica esto, por lógica aquello. Ay, hombre, pues son cosas que pasan en la vida. A todo mundo le pasa. Pero yo soy hijo del rey. ¿Y eso qué? Pero es que la Biblia dice. No es cierto que dice la Biblia, no sea mentiroso. Es que la Biblia dice que los hijos de Dios no sufren. ¿En dónde dice? ¿Ve?
Y luego los de allá afuera dicen, no, pues si el Hijo de Dios sufrió y no son ni cristianos, ¿cuánto más nosotros? Ay, oye, ¿qué estás yendo a esa secta tan horrible? Te están lavando el cerebro y tu teatro te reprende y quién sabe cuánta cosa. Y no usan el sentido común los hijos de Dios, los cristianos. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría. Entonces, fíjate qué tremendo. Le añade 15 años. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a tu ciudad de tu mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Por qué ¿Por qué Dios lo sanó? Porque quiso. Una vez había un general llamado Naamán que le dio lepra, muerte segura en aquellos tiempos. Él era pagano y había una sierva que él tenía que creía en Dios, en el Dios de Israel, y le dijo, mira, sé que anda, ahí hay un profeta que se llama Eliseo, ve con él y él va a orar a Jehová y te va a sanar. Y él dice, ¿y dónde está? Pues en tal lugar. Y ahí va con un séquito y agarra, toma oro, plata, vestidos lujosos, perfumes y todo, y ahí va con aquel. Entonces le grita de lejos y le manda un mensajero, aquí está el rey, aquí está el general Naamán, el general del ejército, imagínate, el mero mero. Entonces le dice, ¿y qué quiere que yo qué con él? Yo no tengo nada yo con él. Pues es que está enfermo. ¿Y qué? ¿Yo qué? Dice, ¿yo qué? ¿A mí qué? Como si yo fuera Dios o qué. Dice, no, pues es que llegó porque cree que si Dios tuvo horas a Dios lo va a sanar. Entonces, no dice la Biblia, pero se entiende que Dios le dijo, dale estas instrucciones. Ok, le dice, dile que vaya y se zambulla 7 veces al río Jordán. Y ahí va el siervo, ¿no? Pues dice el profeta que te zambulla 7 veces en el río Jordán. Y el otro se enoja. ¿Qué? ¿Ese mugroso río? Dice, no, si vine de tan lejos para meterme en ese río tan mugroso. Si yo vivo aquí en Villa Corona, ahí hay unos ojitos de agua bonitos, de donde yo vengo hay unos ríos bien limpios y Entonces le insiste la sierva, le dice, tú haz lo que te dice, obedécele, está bien. Dice, hoy se zambulle y se sana. ¿Por qué lo sanó? Porque Dios quiso, hermanos. Fíjate, esa historia quedó allí. ¿Por qué no sanó a Pablo cuando se lo pidió? Ya se nos está desarrollando el sentido común espiritual, ¿verdad? Ya con la sabiduría de Dios empezamos a acomodar las cosas. Bueno, fue por esto y esto y esto y esto. Ahora fíjate bien, con esto tú ya tienes respuestas para ti mismo, ¿no es cierto? Pero también tienes respuestas para otros. Porque si tú eres de lo que le dicen, no, vaya a la iglesia, mira, y oramos y todo, y mire, y Dios hace el milagro. ¿Y qué si no se lo hace? Usted no le diga eso. Usted dígale, vamos a orar a Dios. Él es un Dios milagroso que escucha la oración, pero vamos a creerle. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, creer hasta el final. Pero mire, lo más importante no es su sanidad, sino su salvación. Porque a algunos los sana y los salva, a unos los salva y los sana, otros se sanan y no se salvan. ¿Qué es más importante? ¿Qué te dice el sentido común espiritual? La salvación es más importante. Aleluya. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a Lucas, capítulo 1. Este está en el Nuevo Testamento. Lucas, o vemos el de Daniel. Mejor vamos a ver el de Daniel. Ya no tenemos tiempo para ver los dos, pero vamos a ver el de Daniel. En el capítulo 10 de Daniel. Si quieren anotar, los que lo hacen, en esta historia que no vamos, ahí se las debo, es de un sacerdote llamado Zacarías, que está en Lucas capítulo 1, todo el capítulo 1 del 1 al 25. Ahí está una historia bien bonita también de cómo Dios contestó la oración. Pero vamos a Daniel, porque quiero comentar algunas cosas de este hombre, Daniel. En el capítulo 10, ¿ya lo tiene? Versículo 1, Daniel 10, 1. Dice así:
En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. ¿Qué conflicto era? ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Resulta que Ciro había dado una orden de que los judíos ya podían regresar a Jerusalén, pero muchos no querían, y había un pleito ahí. Todavía la cosa estaba muy difícil. Dice, pero él comprendió la palabra, o sea, Daniel comprendió la palabra que se le dio, y tuvo inteligencia en la visión. Fíjate, ¿qué hizo Daniel? Entendió ¿qué? Comprendió ¿qué? La palabra. Fíjate qué importante es esto, Y tuvo inteligencia en la visión, tuvo discernimiento, significa también. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. ¿Cuántos días son 3 semanas? 21. ¿Sí? Ok, póngalo ahí, tómelo en cuenta. 21 días estuve, ¿qué? Dice, afligido. Esta palabra afligido significa en tribulación, en problemas, llorando, en una estrechez y en una presión fuerte. Versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas, 21 días. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que es el Tigris, y alcé mis ojos, dice, y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, del más puro. Su cuerpo era como de berilo, como piedra preciosa. Su rostro parecía un relámpago, algo así tremendo. Dice, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Imagínate eso. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Escuche lo que viene a continuación. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Fíjense cómo no todos disciernen. No todos son inteligentes espiritualmente, no todos tienen sabiduría espiritual. Por eso Pablo oraba por los filipenses, por los colosenses, por los efesios, que Dios les diera un espíritu de revelación y de conocimiento de su voluntad, que tuvieran un conocimiento pleno de quién es Jesucristo. Entonces Daniel está ahí viendo esa visión y los demás corrieron. No entendieron, se fueron. Ay, no, vamos, aquí espantan. Vámonos. Versículo 7. ¿Estoy 7? 8. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. O sea, se desplomó totalmente en el suelo Daniel, a causa de la visión tan maravillosa y tan profunda, ¿no? Dice versículo 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. O sea, cayó hacia adelante así. Versículo 10, y he aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, estaba así de cuclillas así. ¿Sí? Versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado por Dios, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie. Fíjate qué interesante. Mientras que hoy muchos predicadores te quieren tener en el suelo, el Señor dice, párate. Qué interesante, ¿no? Bueno, porque a ti he sido enviado ahora, dice. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Imagínenselo, ¿no? Así temblando. Se pone en pie todo tembloroso. Versículo 2. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, escuchen, ¿dispusiste qué? Tu corazón. ¿Qué pidió Salomón? Corazón entendido.
Dispusiste tu corazón a entender, corazón dispuesto a entender. Aquí la palabra entender también se traduce por un corazón inteligente, que discierne entre lo bueno y lo malo, sabe cuando Dios le está hablando, sabe por qué pasan las cosas. A pesar de que él por 21 días estaba afligido, llorando, él había hecho una oración a favor de Israel, Dios lo escuchó desde el primer día, pero sigamos leyendo qué fue lo que había pasado. Y él está allí y Dios le dice en la visión, ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora, le dice. Mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. El 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fíjate, corazón dispuesto a entender y corazón humillado, que reconoce la grandeza, la soberanía de Dios. Y fueron oídas, dice, desde ese momento, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. El príncipe del reino de Persia, hay una traducción de Dios habla hoy, creo que la internacional también, que hablan que poderes de las tinieblas, o sea, Satanás, fíjense, se opuso. Sigo leyendo. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, otro arcángel que estaba hablando, aparentemente era Gabriel, el mensajero, ¿sí? Gabriel quiere decir mensajero de Dios, el que lleva los mensajes de Dios. Y Miguel quiere decir el guerrero, el ángel guerrero de Dios. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. ¿Qué había sucedido? Daniel había orado a favor de su pueblo, pero Dios escuchó, envió la respuesta, pero fíjense qué cosas. Había enviado la respuesta, pero se opusieron las fuerzas de las tinieblas. Y dice Gabriel, el ángel que estaba ahí dándole la visión, dice, y solicité ayuda, pedí ayuda y me envió al mero general, al mero Miguel, el guerrero de Dios, y se tardó 21 días la batalla. Es decir, la respuesta tardó 21 días en llegar. Vamos rápidamente a un pasaje del Nuevo Testamento. Primera Tesalonicenses 2:13 y terminamos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Al 18. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. De que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, y una y otra vez, pero Satanás, ¿qué? Nos estorbó. Ahora, ¿por qué Dios permite que Satanás a veces meta porque Dios tiene sus planes? No se les olvide esto, hermanos. Ciertamente tenemos un enemigo. La Biblia habla claramente de Satanás y ese nos quiere perjudicar. Hermanos, nosotros no debemos de temer a Satanás.
La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero eso no significa que el Señor no permita que a veces meta el pie. A veces Dios lo permite, como el mensajero de Satanás que bofeteó a Pablo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque, fíjate, aquí hay algo bien tremendo, y termino con esto. Satanás mismo es un instrumento que Dios usa en su soberanía. Satanás no es lo que muchos nos han hecho creer, nos han hecho pensar que es, que él domina el mundo y que no. El que gobierna todo es Dios, hermanos. Algunos dirán: sí, pero la Biblia dice que todo el mundo entero está bajo el maligno. Sí, el mundo entero, pero ¿quién está sobre todo el mundo? Dios. Entonces, ¿quién gobierna? Dios. Entonces, no tengan temor, hermanos. Ahora, aquí hay un principio. Tú puedes orar y Satanás estorbar. No significa que Dios no haya escuchado. Dios escuchó. Y Pablo sabía que Satanás había estorbado. Pero yo hago otra vez la pregunta: ¿por qué, si sabía que Satanás estorbaba, por qué no lo ató? ¿Por qué no lo reprendió, como se ha enseñado en estos últimos? Porque Pablo sabía que aún Satanás es un instrumento que Dios usa para cumplir sus planes. En otras palabras, hermanos, somos más que vencedores. Punto. Se acabó el mensaje. Así termina. Somos más que vencedores. Pónganse de pie. Estamos seguros en las manos de Dios. Amén. Cuando Dios calla, bástate su gracia. Cuando Dios responde, dale gracias. Cuando Él calla, dale gracias. Acuérdate, hermano, que tenemos un Dios soberano. ¿No es verdad que estas enseñanzas nos han metido en una profunda paz? ¿Cuántos han experimentado esto? Fíjense, ahora en la semana me mandaron un correo. Una persona decía: pastor, dice, usted mencionó cómo se murió su padre y cómo la gracia de Dios vino, y dice: mire, en esta semana, me imagino que fue como lunes o martes, dice, mi padre murió. Dice, y las enseñanzas que he recibido, pastor, dice, yo quiero testificarle que experimenté la gracia de Dios de una manera tan inexplicable. Y yo como recordaba y tenía presente el mensaje. Yo no sabía que en la semana mi papá iba a morir. Murió, pero pastor, tengo mucha paz y mucha tranquilidad, porque la palabra de Dios nos hace sólidos, hermano. ¿No es cierto? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Levanta tus manos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios soberano, que contestas la oración en tu soberanía, pero a veces callas, a veces guardas silencio, a veces nos dices, bástate mi gracia, y nosotros debemos de pedir, Señor, lo cual hacemos en este momento. Danos un corazón entendido, un corazón sabio, que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Danos sabiduría, Señor, para llevar a la familia. Cada familia es diferente. Cada familia necesita una sabiduría específica de Dios. No podemos estandarizar todo. Señor, danos ese corazón lleno de discernimiento, de sabiduría. Tú no nos reprochas en esta petición, Señor. Oramos, ore con fe, hermano. Dígale, Señor, gracias. Gracias porque tú estás escuchando mi oración. Yo necesito sabiduría, necesito discernimiento. Dámela, Señor, porque no sé cómo gobernar mi familia, no sé cómo conducirme en el mundo, no sé cómo esto, Señor. No tengo experiencia, no sé qué hacer. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No desespere, hermano, si el Señor calla por 21 días, o un año, o 3 días. A veces le va a responder en 10 minutos, a veces instantáneamente, a veces en 1 hora. Qué sé yo, pero nosotros conocemos a Dios, hermano. Nosotros sabemos que Él es todopoderoso, que Él es soberano. Nosotros te honramos, Señor,
desarrolla en nosotros ese sentido espiritual para discernir las cosas de Dios. Gracias, Señor, por darnos sabiduría y un corazón entendido. En el nombre de Jesús, que esta oración, Señor, sea agradable delante de ti. Enséñanos a orar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.